Mírala bien. Es la estatua monolítica más grande del mundo. Un cuerpo de león con cabeza de humano, tallada directamente en la roca viva de la meseta de Giza. La Gran Esfinge. Nos han enseñado en la escuela, en los libros y en los documentales de televisión que fue construida por el faraón Kefren alrededor del año 2500 a.C. Nos dicen que tiene unos 4500 años, más o menos la misma edad que las pirámides que la custodian. Y durante siglos aceptamos esa fecha como una verdad absoluta. Pero, ¿y si te dijera que esa fecha es una mentira? ¿Y si te dijera que la Esfinge no mira al desierto, sino que mira hacia un pasado olvidado, un tiempo en el que Egipto no era un desierto, sino una selva tropical lluviosa? Existe una evidencia geológica, no arqueológica, sino geológica, que está grabada en la propia piel de la estatua y que sugiere que este monumento es miles de años más antiguo de lo que la egiptología oficial admite. Estamos hablando de una antigüedad de 10.000 o 12.000 años. Y si esto es cierto, tenemos un problema enorme. Porque hace 12.000 años, según la historia oficial, los humanos éramos simples cazadores y recolectores con herramientas de piedra, incapaces de construir nada parecido. Si la Esfinge estaba ahí cuando terminó la última edad de hielo, ¿quién demonios la construyó? Hoy vamos a analizar la teoría prohibida que tiene a los arqueólogos temblando, la erosión por agua de la Esfinge y la posible existencia de una civilización madre perdida. Hagamos nuestro trato habitual. Si en los próximos minutos logro hacerte dudar de la historia oficial o te revelo un dato sobre la Esfinge que nunca habías escuchado, te suscribes al canal. Es un trato justo por abrirte la puerta a los misterios del mundo antiguo. Empecemos por lo obvio, algo que cualquier turista nota al ver la Esfinge en persona, pero que rara vez se menciona en las guías. La cabeza no encaja con el cuerpo. Si observan las proporciones, la cabeza humana de la Esfinge es ridículamente pequeña en comparación con su cuerpo de león. En la iconografía egipcia, las proporciones eran sagradas y matemáticas. Todo tenía que ser perfecto. Sin embargo, aquí tenemos un cuerpo masivo, alargado y erosionado, coronado por una cabeza que parece nueva, detallada y, sobre todo, diminuta. La teoría que vamos a explorar hoy sugiere una respuesta fascinante para esto: la cabeza actual no es la original. Originalmente, hace miles de años, la estatua era un león completo, con una cabeza de león masiva proporcionada al cuerpo. Pero en algún momento, un faraón posterior, quizás Kefren, decidió apropiarse del monumento, ordenando a sus canteros que tallaran su propio rostro en la roca. Al retallar la cabeza de león para convertirla en humana, tuvieron que eliminar material, reduciendo su tamaño y dejándola con esa desproporción extraña que vemos hoy. Pero el verdadero misterio, el dato que cambia las reglas del juego, no está en la cabeza, sino en el cuerpo y en las paredes del recinto donde se encuentra la Esfinge. A principios de los años 90, un egiptólogo rebelde llamado John Anthony West invitó a un geólogo experto de la Universidad de Boston, el Dr. Robert Schoch, a Egipto. West tenía una corazonada, pero necesitaba a un científico de rocas para probarla. Cuando Schoch se paró frente a la Esfinge y observó las paredes de piedra caliza que la rodean, lo que vio lo dejó helado. La erosión en el cuerpo de la Esfinge y en las paredes del foso no es horizontal. La erosión causada por el viento y la arena, que es lo normal en un desierto como el Sáhara, crea líneas horizontales y suaves, como si lijaras la roca de lado a lado. Sin embargo, la Esfinge presenta una erosión vertical profunda, fisuras onduladas que recorren la roca de arriba a abajo. Schoch, siendo un geólogo de renombre, reconoció el patrón inmediatamente. No era viento. No era arena. Era agua. Y no un poco de agua, sino siglos de lluvias torrenciales constantes y pesadas cayendo sobre la piedra y drenando hacia abajo, tallando esos surcos profundos. Aquí es donde la lógica choca con la historia. Para que se produzca ese tipo de erosión en la piedra caliza maciza, se necesita un clima extremadamente húmedo y lluvioso durante un periodo muy largo. Pero la Esfinge está en el borde del desierto del Sáhara. Ha sido un desierto árido durante los últimos 5.000 años. Si la Esfinge fue construida en el año 2500 a.C., como dicen los libros, entonces nunca ha visto la cantidad de lluvia necesaria para causar ese daño. Para encontrar un clima en Egipto capaz de generar esas lluvias diluvianas, tenemos que retroceder en el tiempo, mucho más atrás de los faraones.
Tenemos que ir al final de la última glaciación, un periodo conocido como el Trias reciente, entre el año 10.000 y el año 5.000 a.C. Esto sitúa la construcción de la Esfinge, como mínimo, en el año 7.000 a.C. y posiblemente tan atrás como el año 10.500 a.C. Estamos hablando de una diferencia de 5.000 a 8.000 años con la versión oficial. Y aquí viene la pregunta incómoda: si la Esfinge tiene 10.000 años, ¿quién la hizo? En esa época, según la arqueología convencional, el Valle del Nilo estaba poblado por tribus nómadas neolíticas. Gente que vivía en chozas, que apenas empezaba a domesticar animales. No tenían matemáticas, ni arquitectura, ni organización estatal para mover bloques de piedra de 200 toneladas. Atribuirles la Esfinge a ellos es como decir que un grupo de niños con legos construyó el Empire State. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que antes de los egipcios, antes de los sumerios, antes de la historia escrita, tuvo que existir una civilización avanzada en la Tierra. Una cultura madre capaz de arquitectura monumental que desapareció, dejando a la Esfinge como su último legado. Esta idea aterra a los historiadores conservadores porque rompe el modelo de evolución lineal. Nos gusta pensar que la humanidad siempre avanza, de las cavernas a los rascacielos. Pero la Esfinge sugiere que hubo un pico de civilización muy antiguo, luego un colapso cataclísmico, y luego un reinicio desde cero. Los antiguos egipcios, de hecho, nunca afirmaron haber construido la Esfinge. En la Estela del Inventario, un texto antiguo controvertido, se dice que el faraón Keops no construyó la Esfinge, sino que la encontró y la restauró. Para los propios egipcios, la Esfinge ya era una reliquia del Seb-Tepi, el tiempo primero, la era de los dioses. Pero esperen, porque la trama se complica. Hay más secretos ocultos bajo las patas de este monstruo de piedra. Más adelante les hablaré de lo que los radares modernos han detectado bajo la Esfinge, algo que coincide inquietantemente con las profecías de un famoso vidente estadounidense. Pero sigamos con la evidencia dura. Los críticos de la teoría de la erosión por agua, liderados por el famoso arqueólogo Saihawas, han intentado desacreditar a Church diciendo que la erosión podría ser por salinización o por el viento, pero ningún geólogo independiente ha podido refutar el patrón de precipitación pluvial. De hecho, la evidencia se acumula. El templo de la Esfinge, que está justo enfrente, fue construido con los bloques gigantescos de piedra caliza que se extrajeron al tallar el cuerpo de la estatua. Algunos de estos bloques pesan más de 100 toneladas. Mover piedras de ese tamaño es una hazaña de ingeniería que incluso hoy nos costaría trabajo. Y esos bloques muestran el mismo patrón de erosión por agua que la Esfinge. Sin embargo, las piedras de las pirámides y otras tumbas de la meseta, supuestamente de la misma época, no muestran esa erosión. Están mucho mejor conservadas. ¿Por qué? Porque son más jóvenes. La Esfinge y su templo son los abuelos de la meseta de Giza, los supervivientes de una época olvidada. Ahora conectemos esto con la astronomía, porque los constructores antiguos estaban obsesionados con el cielo. Existe una teoría complementaria llamada la correlación de Orión. Sugiere que las 3 pirámides de Giza están alineadas perfectamente con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Pero, ¿cuándo se alineaban perfectamente la Tierra y el cielo? Si usamos programas informáticos para retroceder el mapa estelar, la alineación perfecta ocurre exactamente en el año 10.500 a.C. Y adivinen qué más pasa en esa fecha. En el equinoccio de primavera del año 10.500 a.C., la constelación que salía por el horizonte justo frente a la mirada de la Esfinge era Leo. El león. Imaginen la escena. Es el amanecer del equinoccio hace 12.000 años. La Esfinge, que en ese entonces tenía su cabeza de león original, mira al horizonte y ve su propio reflejo celestial, la constelación de Leo, elevándose. Es un marcador de tiempo gigantesco. Un reloj astronómico construido en piedra para marcar una era. Esto refuerza la idea de que fue construida en esa fecha específica como un monumento al cielo y a la tierra. Pero si hubo una civilización capaz de esto, ¿dónde están sus ciudades? ¿Dónde está su basura? ¿Por qué solo queda la Esfinge? La respuesta podría estar en el cataclismo que terminó la edad de hielo. Hubo un aumento masivo del nivel del mar, inundaciones globales y cambios climáticos violentos que borraron gran parte de la superficie habitable de la Tierra. Si esta civilización vivía en las costas, sus ciudades hoy están bajo 100 metros de agua.
O quizás sus restos están enterrados mucho más profundo de lo que hemos excavado hasta ahora. Göbekli Tepe, en Turquía, descubierto recientemente, es un complejo de templos de piedra megalítica que ha sido fechado científicamente en el año 9600 a.C. Esto prueba, sin lugar a dudas, que hace 12.000 años los humanos sí podían construir monumentos gigantes. Göbekli Tepe le dio la razón a la teoría de la Esfinge, la capacidad estaba ahí. Y ahora, vayamos a lo que hay debajo. Durante décadas, leyendas esotéricas han hablado de la Sala de los Registros. El famoso vidente Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente, predijo en los años 30 que se descubriría una cámara secreta bajo la pata derecha de la Esfinge, que contendría la historia de la civilización perdida de la Atlántida y el conocimiento olvidado de la humanidad. Durante mucho tiempo, esto se consideró fantasía pura. Pero en la década de 1990, utilizando sismógrafos y radares de penetración terrestre, el equipo de John Anthony Wast y Thomas Tapaki detectó anomalías rectangulares, cavidades vacías de origen artificial, exactamente debajo de las patas delanteras de la Esfinge, a unos 5 o 6 metros de profundidad. ¿Qué hay en esas cámaras? Nadie lo sabe, porque el gobierno egipcio ha prohibido terminantemente cualquier excavación o perforación en esa zona. ¿Por qué? ¿Es solo para proteger el monumento? ¿O tienen miedo de lo que puedan encontrar? Imaginen que abrimos esa cámara y encontramos papiros, o discos de metal, o tecnología que no corresponde a la edad de piedra. Sería el fin de la historia tal como la conocemos y el colapso de muchas religiones y dogmas académicos. La resistencia a aceptar la antigüedad de la Esfinge no es científica, es política y psicológica. Aceptar que la Esfinge tiene 12.000 años nos obliga a admitir que somos una especie con amnesia, que olvidamos nuestro propio pasado. Nos obliga a mirar a los mitos del diluvio universal y de la Edad de Oro no como cuentos de hadas, sino como memorias distorsionadas de una realidad histórica. La Esfinge sigue ahí, silenciosa, deteriorándose lentamente por la contaminación y el tiempo. Ha visto imperios nacer y morir. Dio a los romanos, a los griegos, a los árabes, a los franceses de Napoleón y a los turistas con cámaras digitales. Pero su mirada sigue fija en el horizonte del este, esperando que alguien descifre su último acertijo, no quién soy, sino cuándo soy. La próxima vez que veas una foto de la Esfinge, no veas solo una estatua egipcia. Mira la cicatriz de la lluvia en su costado. Mira la cabeza pequeña en el cuerpo gigante. Y pregúntate si estás viendo la tumba de un faraón o el monumento funerario de un mundo perdido que fue borrado por el agua y el olvido. Quizás, nosotros somos los descendientes de los pocos que sobrevivieron, tratando de recordar quiénes fuimos una vez. Si este viaje a través del tiempo geológico te ha hecho cuestionar los libros de texto, recuerda nuestro trato. Suscríbete al canal para seguir buscando las piezas que faltan en el rompecabezas de la historia. Y dime en los comentarios, ¿crees que la Esfinge fue construida por los egipcios o crees que es el legado de una civilización anterior como la Atlántida? Te leo abajo. Hasta el próximo misterio.